Jesús como siervo, no solamente como siervo, sino sufriente, es Marcos. Esos son dos términos importantes en Marcos: siervo y sufrimiento. ¿Okay? Muy diferente al concepto que tenían los judíos de un Cristo conquistador, un Cristo que iba a ir en contra de Roma, que iba a producir un levantamiento en contra del yugo romano. No, él presenta a Jesús como el servidor que vino a sufrir. Y claro, detrás de eso está Isaías 53, que presenta al Mesías como el siervo sufriente. El texto clave o los textos claves son el capítulo 8, versículo 34 y 10:45. Yo creo que Wendell estaba pensando en el capítulo 10, verso 45. Alguien que me lea estos dos versículos, hermano Luis, léanos capítulo 8, verso 34. Y Wendell, que lo trató de buscar varias veces, él pensó en el verso 25, no es el 45. Hermano Luis, Marcos 8:34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Ok, si alguno quiere venir en pos de mí. Bueno, ese es uno de los retos más grandes que encontramos de Jesús al que quiere seguirle. Se trata de negarse a uno mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. De destronar el yo y entronar a Cristo como Señor, eso no es una tarea fácil, es una decisión firme de hacer de Jesús mi Señor. Y no, al tal punto que uno está dispuesto a llevar la cruz y seguirle. La cruz es no solamente símbolo de sufrimiento, ¿eh? La cruz es un emblema de muerte y de las peores. Sí, el verdadero discípulo está dispuesto a morir de la manera más trágica y más vil de todas, así como lo hizo el maestro. Esto es algo sumamente serio, hermano. Esto no es relajo, por decir un término. Estamos hablando de que el que es verdaderamente discípulo, totalmente se destrona el yo del corazón y pone a Jesús como rey. Y está dispuesto a morir por él. No solo a sufrir, sino a morir por él. 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Okay? Ahí está la esencia de todo el libro. ¿Okay? Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló hasta lo sumo. Y el mismo pensamiento del apóstol Pablo en Filipenses 2:5-11, dice, humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo siervo, no solamente hombre, no solamente, porque él podía venir como rey aquí, carne, hueso y sangre, como un príncipe. No, él se hizo siervo, esclavo, la palabra doulos, D-O-U-L-O-S, significa esclavo. Entonces Jesús vino como esclavo y lo mostró, lavándole a los pies a los discípulos, sirviendo a la humanidad y peor aún, o mejor aún, muriendo en la cruz, como si fuera un malhechor. Entonces, este es el mensaje esencial de Marcos. Si no se acuerdan de todo, por favor, que no se les olvide este mensaje central. ¿Okay? Ahora, he decidido presentar el corazón del libro. Miren aquí ante sus ojos, ustedes tienen el corazón del libro de Juan, de Marcos. Capítulo 8 hasta el 10. ¿Y por qué esta es la parte central del libro? Porque allí en 3 ocasiones Jesús predijo su padecimiento o sus padecimientos. Ahí deben corregir, si me lo permite aquí. Bueno, no lo permite. Sus padecimientos y su muerte. Y lo hizo en 3 ocasiones. Usted no va a encontrar esto ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan.
Y en las tres ocasiones, quiero que noten esto, hermano, y en las tres ocasiones que él predijo sus sufrimientos y su muerte, en las tres ocasiones los discípulos no entendieron. Es decir que no solamente se enfatiza los padecimientos y la muerte de Jesús, que él tenía bien, nótese bien, él tenía bien en claro su misión, que era totalmente diferente a la visión del mundo, al concepto que ellos tenían del mesianismo, un mesías político. Él sí tenía en claro quién era y con qué propósito había venido a este mundo. Y nadie más lo tenía en claro, solo él. Y en las tres ocasiones que él los anuncia, los discípulos muestran su falta de entendimiento. Nótese bien, falta de entendimiento en cuanto al significado de los sufrimientos y la muerte de Cristo. Yo quiero que veamos esas tres ocasiones y el contexto de los tres momentos en que Jesús predice su sufrimiento y su muerte. Primeramente, si vemos aquí en el capítulo 8, versículos 32 y 33. Fíjense el contexto ahí. Hermano Lázaro, nos lee esta porción. Estamos aquí en el mismo corazón del libro. ¿Eh? Hermano Lázaro. Leo. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Nótese bien. Ahí debe aparecer el versículo 31. Si lo corrigen, ahí el versículo 31. Es capítulo 8, versículo 31 al 33. Lea el 31 también, hermano. Vale. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Este versículo 31 pone a temblar, hermano. Pone a temblar porque Jesús tenía en claro quién era. Se le presentaron caminos fáciles desde la tentación. Si eres el Hijo de Dios, o más bien póstrate, adórame. Si te postras ante mí, todo esto te daré. El diablo le presentó el camino fácil. Pero Jesús negó esto: no tentarás al Señor tu Dios. A tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús escogió este camino difícil del padecimiento. Dice que le era necesario padecer mucho. No solamente padecer, sino subraye, padecer mucho. Si alguna vez usted se cuestiona por qué yo padezco mucho, bueno, es porque es discípulo o discípula de Cristo. Este es el cristianismo. No existe cristianismo sin cruz. Entonces Jesús veía claramente por delante lo que le esperaba. Y tan clara era su misión y tan clara en su mente en el versículo 31 que él lo podía expresar con claridad. Cuando uno tiene algo claro en la mente, uno habla con claridad. Por eso se dice que lo decía claramente. Él no hablaba con ambigüedades, con incertidumbre, sino con seguridad, porque él sabía cuál era su misión. Entonces, estos discípulos, y aquí aparece Pedro en especial, como no entendían, nótese bien, como no entendían claramente la naturaleza de lo que era ser el Mesías, ni la naturaleza de lo que era ser discípulos de Cristo, por eso el diablo lo usó. Ojo, el diablo siempre utiliza la falta de discernimiento, la falta de entendimiento, hasta el día de hoy. Cuando uno no entiende bien las cosas y cuando la visión de uno no es clara, uno es un instrumento del diablo. Y esto no tiene que ver con que la persona sea mala o buena. Puede ser una persona noble aún, o un buen hombre como Pedro. Por su falta de entendimiento, nótese bien, por su falta de entendimiento en relación al carácter
del Mesías, el carácter sufriente del Mesías, el diablo lo usó, queriendo poner obstáculo a la obra redentora del Mesías. Lo tomó aparte y le empezó a reconvenir. Empezó a reconvenirle. ¿Qué le decía a él? Dice, creo que es Mateo o Lucas, no me acuerdo. Él le decía que tal cosa no te acontezca. Es decir, ¿cómo es que vas a padecer? ¿Cómo es que vas a padecer? ¿Cómo es que va? No, que no sufras. Entonces el diablo lo estaba usando para ser un obstáculo de la obra sufriente y redentora de Jesús. Y Jesús lo vio claramente, no vio a Pedro, sino quién estaba detrás de Pedro tratando de impedir la obra de Dios. Satanás mismo. Por eso reprendió, sí, a Pedro, pero la reprensión era para Satanás, quien estaba usando a Pedro como instrumento de tropiezo para que él realizara su obra. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué buscan los hombres? Su propio bienestar, comodidad, pensar en sí mismos, pero no en realizar la voluntad de Dios. Entonces pueden ver aquí, aquí lo irónico, lo paradójico es que el mismo que había dicho, tú eres el Cristo, en los versículos 29, Él le había dicho, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, ¿por qué ustedes creen que en el versículo 30 Jesús le dijo, no le digan a nadie? ¿Por qué creen ustedes? Porque si ellos empezaban a proclamar que Jesús es el Cristo, ¿qué iba a presentar? A un Cristo sin cruz, a un Cristo sin padecimiento, a un Cristo político. Ellos no estaban listos para proclamar esta verdad que Pedro, escúchese, Pedro lo anunció, pero no lo entendía. Pedro lo declaró, pero no lo tenían claro. Sí eres el Cristo, pero un Cristo de acuerdo a mi percepción, de acuerdo a mi concepto. Entonces, ese es el contexto de esta primera declaración aquí en capítulo 8, versículo 31 al 33. Pero no solamente aquí, sino en el capítulo 9, versículo 30 al 32, podemos leer, hermano Wendell. Nótese bien, la segunda vez Jesús lo declara y otra vez lo mismo. Atentos a esto. Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Sí. 32 al... No, 30 al 32. Ok. Aquí corrijan, aquí 30 al 32. Sí. Ok. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Nótese bien, se enfatiza no solamente los padecimientos, los sufrimientos de Cristo, su muerte, sino escuchen, la falta de entendimiento de los discípulos. Es claro, ¿verdad? No entendían. Y ellos no preguntaban por temor. No preguntaron, porque ese concepto de que alguien que lo entierren se levanta muerto, ¿eso qué es? ¿Verdad? Hermano, ¿usted cree eso? ¿Usted cree esa locura? De que uno que pusieron en una tumba y se levanta caminando vivo. ¿Quién es el loco que cree en eso? Bueno, yo soy el primero, Pero pensando humanamente, eso, ¿quién lo va a entender? Eso me van a matar y al tercer día. ¿Qué quiere? Está hablando simbólicamente, metafóricamente, que lo van a matar y después el 3 no entendían. Sin embargo, no tenían temor de preguntarle. Entonces, en esta segunda ocasión, pues Jesús le predice otra vez sus padecimientos. Hermano Luis,
La tercera vez, aquí nótese bien, falta de entendimiento. La tercera ocasión, hermano Luis, capítulo 10, verso 35. Sabemos que usted tiene mucho deseo de leer, hermano, estos 10 versículos. Capítulo 10, versículo 35 al 45. Ok. A ver, hermano Luis. Dice la palabra. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Mire, aquí este versículo revela, hay algo, esto aunque él lo dice expresamente, eso es lo que hay en el interior del ser humano, que las cosas se hagan a mi manera. Queremos que tú hagas como te pedimos. Ese es el problema del ser humano, ¿ok? Hermano, versículo 36 en adelante, continúe. Dice, él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En forma de pregunta. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes será preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pelea entre los discípulos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes entre las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. No esté bien, hermano. Sí, continúe. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y lo que continúa de la necesidad de que un ciego reciba la vista tiene relación, escúchese bien, tiene relación con el tema en esto que es el corazón del mensaje. Porque no solamente el ciego Bartimeo necesita que se le abran los ojos, sino los que siguen a Cristo. La pregunta es, ¿usted está claro en lo que es el ser cristiano? Créeme, quiero decirle, hermano, créame, la mayoría de los que siguen a Jesús y asisten a las iglesias no tienen claro esta enseñanza. Es más, esencialmente, Marcos, la enseñanza de Marcos ataca el problema del versículo 35. Queremos que nos haga como pedimos. Queremos que se haga como queremos, como deseamos. Y si usted se pregunta qué es negarse a sí mismo, pues así se refleja. Ya uno no quiere que se haga lo que uno pide o desea, sino hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. En cualquier momento, ahí está. Ahora, aquí el problema es el deseo de tener posición privilegiada. Y esto aquí no lo dice, pero en el versículo 35 no solamente era Jacobo y Juan, sino que había otra persona ahí envuelta también, que Marcos no menciona. ¿Quién es? ¿Quién quería que Jacobo y Juan tuvieran posiciones? Debe ser Pedro, ¿no será? ¿Ah? Creo que era el padre de ellos. El padre. Pedro. Bueno, Mateo 20, versículo 20.
Entonces se le acercó la madre, la mamá que quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Para sus pequeñitos. La madre de los hijos nótese bien, y miren el cuadro, miren el cuadro de la mamá, se postró ante Jesús. Es decir, ahí está la madre postrada ante Jesús y diciendo, mis hijitos, quiero que tengan posiciones privilegiadas, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces estos consentían en la petición de mamá. ¿De quién habrá surgido la idea? ¿De la mamá o de ellos? ¿O de todos? Entonces, imagínense, ellos tienen el descaro de hacer la petición, estando los discípulos ahí también. Imagínense, queremos tener que esté uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden. Ustedes pueden tomar del vaso que yo voy a tomar o ser bautizados del bautismo del cual yo voy a participar. ¿Cuál es el vaso que ahí se refiere? El trago amargo del sufrimiento. El trago amargo de la cruz. ¿Cuál es el bautismo? La palabra bautismo significa sumergirse, inmersión. Pero aquí la inmersión no es en agua, sino que la inmersión aquí es en sufrimiento. Es una frase bien cruda, por usar un término, para describir a un discípulo que está sumergido en sufrimiento. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Quizá la hermana Diana lo ha experimentado. Que uno se siente, porque a veces uno pasa un dolor, pero hay veces que el Señor lo sumerge aún en el dolor. Uno es bautizado en el sufrimiento. Entonces, Jesús le dice, ustedes van a ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Jesús fue bautizado en la cruz cuando fue sumergido en sufrimiento, en los más horrendos dolores. Ustedes también van a experimentar lo mismo. ¿Habrán entendido ellos eso? No. Pero el sentarse a la derecha o a la izquierda no es a mí quien me corresponde. No es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Entonces, los discípulos, los otros 10 se molestan con ellos están peleando posiciones, y Jesús le dice, el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser siervo. Hermano, eso es importante. El que quiere estar por delante tiene que ponerse atrás como servidor. El que quiere el ser número 1 tiene que ser el último. Hermano, si eso lo entendieran los miembros y los líderes de las iglesias, hubiera más unidad, créanme. El montón de divisiones y de peleas es por este problema. Tenemos ambición de poder y posiciones y que nos aplaudan y querer ser los que figuran y bueno, eso precisamente es un problema serio, no solamente entre la hermandad, sino entre ministros. Por eso les hablo a ustedes, hermanos, tengan un corazón de siervo. Acuérdense siempre de este siervo, ¿ah? Si algo les puedo enseñar o decir a ustedes, tengan corazones no de jefes ni capataces, sino de servidores, que estén dispuestos a lavarle los pies a sus hermanos y a morir por ellos. Bien, porque el ejemplo viene del mismo Señor Jesús. Verso 45, verso clave de todo el libro. Si yo le pregunto cuál es el versículo clave en voces, me tienen que decir todos. 10:45, hermano Wendy. No 25, hermano. 45. A voces, en coro, todos me tienen que decir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Señor Jesucristo, porque esto es tremendo. Él es el Rey del universo y se humilló hasta lo sumo. Hermano, eso caigo postrado ante el Señor Jesús por esto. ¿Ok? Miren, hermanos, la estructura del libro de Marcos está así, porque antes de estos anuncios, pongan atención a esto, hay relatos antes y después que lo que enfatizan
estos relatos es la falta de entendimiento de los discípulos. Si tuviéramos que utilizar una enfermedad, escúchese la pregunta, si tuviéramos que utilizar una enfermedad como analogía o como metáfora de la falta de entendimiento, ¿qué enfermedad tuviéramos que señalar? ¿Cuál? Que pudiéramos utilizar como ejemplo de la falta de entendimiento. Tenían como catarata. Bueno, catarata, sí. Estaban ceguera espiritual. Pues Marco precisamente censura la ceguera espiritual de los discípulos. ¿De qué manera? Miren, vamos a ver el capítulo 7, lo que precede al corazón del libro, el capítulo 8. ¿Cómo comienza? ¿Cómo introduce el corazón del libro? Bueno, tenemos que ir, perdón, el capítulo 8, versículo 14. 8:14 al versículo 21. Hermano Lázaro, 8:14 al 21. Amén. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Ustedes tienen ojos, pero no ven. Oiga, ¿cómo Jesús le hablaba a sus discípulos, hermano? De una manera directa. Directa, como a veces nosotros nos hemos hablado. Hermano, ustedes que son miembros de la iglesia metropolitana, créanlo, hermano, a veces nosotros nos hablamos directamente. Hermano Wendell, usted no entiende, hermano Wendell. Entienda bien las cosas, hermano. Así nos hemos hablado a veces. ¿Verdad, hermano Wendell? Directo. Y hermano Wendell también a nosotros y así. No andamos así con... una característica de los líderes, del liderazgo en la iglesia metropolitana es la franqueza. Bueno, aquí vemos la franqueza en su máxima expresión. Oye, ¿qué pasó con ustedes? ¿Ustedes no vieron? ¿Cómo que no van a entender? Porque Jesús le dice: guárdense de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban que Jesús le estaba hablando del pan. No, la levadura es símbolo de influencia. Entonces Jesús le estaba hablando de eso. Entonces ellos empezaron a hablar del pan y empezaron a pensar más bien de: ¿será que nos dice eso porque no trajimos pan? Y Jesús le recuerda las 2 ocasiones que él multiplicó los panes. Les censura su ceguera espiritual. Nótese el término, una frase clave en Marcos: ceguera espiritual. ¿Cómo que ustedes lo entienden? Creo que en Mateo también. Dígalo. Creo que también en Mateo habla de la levadura de los fariseos, refiriéndose a la doctrina de... A la doctrina, exactamente, la doctrina. Exacto. Precisamente en Mateo la doctrina era una levadura y por eso Jesús ocupó todo el mensaje, capítulos 5, 6 y 7 del Sermón de la Montaña, para contrarrestar esa mala influencia. ¿Se acuerdan? Texto clave, Mateo 5:20. Guárdense de esas enseñanzas. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Es que alguien, hermano, que tiene un mal concepto, un mal entendimiento, una mala interpretación y mala aplicación, hace mucho daño, dentro y fuera de la iglesia.
Entonces, aquí Jesús busca sanar la ceguera espiritual de los discípulos. Escúchense bien. Y en el contexto, ceguera espiritual ¿en qué? En su entendimiento de la naturaleza del Mesías y del cristianismo. ¿Ok? Importante. Ahora, no por accidente continúa la narración, versículo 22 al 26 del capítulo 8, de este ciego. Esta narración es exclusiva de Marcos. Usted no lo va a encontrar ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Lo voy a leer yo personalmente. Siempre me ha llamado la atención esta sanidad. Y está colocado allí precisamente porque lo que se censura es la ceguera. ¿Ok? La ceguera espiritual, que es la peor de todas. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupió en sus ojos. Hermano, si hay algo que sobresale en el Cristo presentado al Marcos, es que él no es convencionalista, él hace cosas distintas. Escupe en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su aldea diciendo: no entres en la aldea, no lo digas, ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces Jesús no quería que se proclamara sus obras, ni que él era el Mesías, porque aún no estaban preparados ni para recibir ni para anunciar esta verdad. Ahora, pregunto, ¿esta sanidad es completa, total, desde el inicio, o es paulatina? Gradual. Es gradual, papá. Gradual. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que hemos... Una sanidad gradual? Piensen. Les pregunto. Probablemente los discípulos no iban a entender de Ajá. una vez, de primera vez, y las clases o el capítulo 8 al capítulo 10 es claro, ellos no podían ver claramente, es decir, en algún momento se les daría la oportunidad de Jesús de ver todo claramente. Ajá. ¿Les pasó solamente a ellos o pasa con la mayoría de los discípulos? Creo que con la mayoría. Nosotros lo experimentamos también. ¿Verdad? Así Sí. es. Nos toma tiempo el entender totalmente lo que significa ser discípulos de Cristo. Créanme. Ahora. Inclusive, yo creo que ahí también podemos agregar como Pedro, muy cerca de la muerte de Jesús, Ajá. yo creo que todavía él no había entendido realmente qué era lo que iba a suceder. Así Por eso es. que Jesús le dijo que me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Porque todavía no había como experimentado, no había llegado a su corazón lo que realmente se iba a vivir. Exacto. Les tomó tiempo a ellos que estuvieron relación directa con Jesús. Pues créanlo que en las iglesias hay que tener paciencia porque los cristianos, la mayoría les toma tiempo, hermano. Bueno, nosotros que somos líderes debiéramos tener bien en claro qué significa ser discípulo de Cristo para enseñarlo claramente nosotros, ¿ok? Ahora, esta sanidad paulatina no señala ninguna imposibilidad de Cristo para sanarlo inmediatamente, en absoluto, sino que, nótese bien, Él es soberano y Él sana de la forma, hermano Luis, hermana Diana, como Él quiera. Por ejemplo, ¿cómo no va a querer, hermano Luis, la hermana Diana, de que esa sanidad de nuestra hermana Diana ocurra ya, de una vez? ¿Puede el Señor hacerlo? Sí.
Pero a veces Él escoge así, de esta manera. Y hay que tener paciencia cuando el Señor escoge sanarnos así gradualmente, gradualmente. Le decía hermana Diana al grupo que hay veces el Señor escoge sanarnos así, gradual y paulatinamente, teniendo el poder de darnos sanidad total y completa ya. Él como Señor soberano escoge así, sanarnos así, gradualmente. Ahora, ¿puede Jesús sanar de una vez? Sí, lo vemos al final del marco de esta presentación, en el capítulo 10 hay otro ciego, el ciego Bartimeo, capítulo 10, verso 46 al 52, ahí la sanidad sí es completa. Nótese que no es paulatina, sino completa. Hermana Diana, ¿quiere leernos capítulo 10, verso 46 al 52? Por favor. La Sí, palabra de Dios dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, el Señor trabaja no solamente en este ciego para que reciba completamente la vista, sino el objetivo de Él es que esto se cumpla en todos los discípulos, de que tengamos claridad, que podamos ver bien, no solamente físicamente, sino aún más espiritualmente, y que entendamos con claridad qué es lo que significa que Jesús es el Mesías y qué es lo que significa el ser discípulos de Él. Entonces esto tiene que ver con el texto clave, 8:34. Cuando uno se niega a uno mismo, se le abren los ojos, hermano. Uno puede ver la cruz por delante, uno se la pone en el hombro en forma visible. Uno está dispuesto a sufrir por Cristo, uno lo toma como un privilegio, los padecimientos por su causa, y uno está dispuesto a vivir, a morir por Él. Uno vive para Él y está dispuesto a morir por Cristo. Entonces, Marcos, no por accidente, así puso estas dos sanidades, una antes del corazón del libro, una sanidad paulatina y la otra una sanidad completa. Ahora, nótese bien, hermano, mire abajo aquí en el croquis que he puesto, del capítulo 1 al 10, vemos el misterio de Jesús en Galilea. Y del capítulo 10 al 15 vemos a Jesús entrando a la ciudad de la muerte y del sufrimiento, que es Jerusalén. Entonces, su ministerio en Galilea, 1 al 10, y sus sufrimientos, su pasión, su sufrimiento, su muerte en Jerusalén. Y ya el capítulo 16 nos habla de su resurrección. Muy bien. Nótense aquí, hermano, aquí está este otro. Yo creo que el hermano Lázaro puede hacer un mejor croquis que el que tengo yo aquí hecho a mano, hermano. Usted puede tomarle una foto y me lo puede enviar. Esto yo lo hice así. Pero es que es importante que lo entendamos. Noten, del 1 al 10, el ministerio de Jesús en Galilea. Del 11 al 15, el ministerio de Jesús en Jerusalén, su padecimiento y su muerte en la cruz. Y el capítulo 16, su resurrección, sus apariciones, su ascensión al cielo. ¿Lo puede ver, hermano Lázaro?
Sí, Está pequeño. de hecho estoy grabando, de hecho. Ok, muy bien. Y nótese en la parte de abajo las 3 cruces. Ya lo hemos visto las 3 veces que él nos presenta sus sufrimientos y su muerte. El capítulo 8, versículo 31 al 33. De esto la hermana Diana nos va a estar hablando con su contexto en la próxima clase. Hechos capítulo 8, verso 31 al 33, hermana Diana. Usted nos va a presentar en este anuncio cuál es el contexto y cuál es la enseñanza del capítulo 8. Usted puede partir desde el versículo 27 hasta el 34. ¿Okay? Entonces, la hermana Diana. El segundo anuncio, el hermano Luis, capítulo 9, verso 30 al 32, puede hablar de ello, su contexto, las aplicaciones, hermano Luis. Y Wendell, aquí está, hermano, 9:30 al 32. ¿No se le ve, no lo ve con claridad? No. Ok. Y el hermano Wendell, capítulo 10, verso 32 al 34. El capítulo 10, versículo 32 al 34. Puede 32 al 34, ahí no habíamos leído que esta parte, yo quiero leer el 32 al 34, le debí pedir a la hermana Diana que leyera desde el 32, porque dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, se dirigían a Jerusalén, la ciudad asesina, porque es así, la ciudad asesina porque mataron a los profetas allí y a los que fueron enviados por el Señor. Allá va el Hijo de Dios firme a Jerusalén, porque él dice que él iba adelante. Nótese bien, el versículo 32, iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo, es decir que Jesús iba con la frente en alto, por decirlo así, como todo un valiente que va a entregar su vida por nosotros. Esto es tremendo, esta visión del versículo 32 siempre me ha llamado la atención. No es que Jesús iba ahí temblando y tímido, sino que él iba delante de ellos. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Yo no solamente veo valor ahí, sino amor. Que si yo sé que voy a visitar al hermano Lázaro y sé y puedo ver que ahí me esperan unos criminales ahí a la entrada de los apartamentos, yo llamo al hermano y digo, voy el próximo mes, no me aparezco por ahí. Pero el Señor Jesús sabía bien lo que le iba a pasar en Jerusalén e iba adelante. Dígame si eso no es amor. No. Luego el 33 dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, Jesús anuncia por tercera ocasión, hermano Wendell, el capítulo 10 al 32, 34. Sin embargo, ellos no entienden y esa falta de entendimiento se refleja en su pelea, en su contienda de quién iba a ser el primero. Lea el contexto, versículo 35 al 45, y entre 10 y 15 minutos nos explica. Hermano Lázaro, bueno, el hermano Madrid lo tenía para que hablara de lo siguiente. Hermano Lázaro, usted puede anotar lo siguiente. Usted nos va a dar una introducción del mismo libro, del autor, del propósito del libro. E investiga, hermano, porque aquí tenemos que ser autodidactas. Yo no quiero darle todo a ustedes. Marcos es considerado ahora como la fuente de Mateo y Lucas. Usted investigue, porque anteriormente se pensaba en siglos pasados que Mateo era la fuente de información de Marcos y Lucas. Por los últimos siglos se ha descubierto que no. Marcos es la fuente de información para Mateo y Lucas.
Entonces, en esa introducción nos presenta esto. Y la estructura del libro se lo estoy presentando aquí, hermano, ¿verdad? Pero usted nos habla acerca del tema, del propósito, nos habla acerca de los énfasis del libro, de las características del libro, de todo lo que pueda presentar en la introducción, del autor también, ¿ok? Ahora, el hermano Madrid, yo tengo que hablarle de esto, atención. Estas letras pequeñas, ya lo hemos dicho. Aquí se presenta la sanidad del ciego en Betesda, en forma gradual. Previo a eso, Jesús había amonestado a sus discípulos por su falta de entendimiento, ¿ok? Y luego, después, se presenta la sanidad del ciego Bartimeo, que era inmediata y total, ¿ok? Entonces, repito, en 3 ocasiones Jesús anuncia su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Y en las 3 ocasiones censura la falta de entendimiento de los discípulos. Eran ciegos que tenían que ser sanados. Ok. Muy bien. Tengo 10 minutos. Esta es la estructura que tengo, hermano. No se ve con claridad acá, pero si usted puede, vamos a pasar por delante. Esta es la estructura que tenemos del libro. Pero básicamente, en resumen, hay 4 divisiones del libro, que es la preparación del 1 al 13, el ministerio en Galilea, capítulo 1, verso 14, hasta el capítulo 9, verso 50, el viaje a Jerusalén en el capítulo 10, versículo 1 al 52, y el ministerio en Jerusalén, capítulo 11, versículo 1 al 15, 47, y luego posteriormente se termina con la consumación. Hermano, si estos 5 puntos principales le puede ayudar, hermano Lázaro, puede usar esta estructura, porque tiene 5 partes el libro, ¿ok? La preparación, del 1 al 13, el ministerio en Galilea, capítulo 1, verso 14 al 9:50, el viaje a Jerusalén, porque aquí hay una transición, Jesús va rumbo a Jerusalén. Ese es el tema del libro, a sufrir como siervo, con valor, con valentía, con amor. Y luego ya entra a la ciudad de la muerte, capítulo 11, verso 1 al 15, y luego la consumación en la resurrección de Cristo. Nos habla de todo esto. En la próxima clase ustedes van a ser los maestros y yo el alumno. ¿Ok? ¿Cuál es el tema, hermana Diana? Tema, hermano Luis, le hago pregunta para que se despierte, ¿no? Porque a esta hora hoy es difícil mantenerse despierto. Hermano Luis. El siervo sufriente. El siervo sufriente. Ok, el siervo sufriente. Ok. Dos palabras importantes. Jesús es siervo, pero no uno que vino para que Siervo le elogiaran, sufriente. sino a padecer. Siervo sufriente. Ok. Textos claves, hermano Lázaro. 8:34 y 10:45. Al hermano se le quedó grabado. Capítulo 8, versículo 34, que dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y al hermano Wendell jamás se le va a olvidar que no es 25, sino 45. Ok. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Importante este texto. Como bien mencionó la hermana Diana, Marcos dirige su evangelio principalmente a la mentalidad gentil y específicamente a la romana, porque ellos estaban interesados en acción, la mentalidad militar de los romanos, acción. Entonces, los eruditos señalan de que este libro fue dirigido a la mentalidad romana. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio no es solamente para un pueblo, una raza, sino para todos. El que creyera y fuera bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien. Vamos a enfatizar de que el Evangelio es universal y para toda criatura. Y especialmente Marcos dirige su Evangelio a los gentiles. Sí, es para que los judíos lo lean y lo aprendan, pero especialmente la mentalidad gentil. Muy bien, hermanos, entonces después les presento esto que tengo aquí, pero antes déjenme seguir con algo importante, estos 5 minutos. Ok. Bueno, vamos, ya no pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces vamos a hacerlo en forma de pregunta, hermano. Hermano Wendell, en el corazón del libro, ¿en cuántas ocasiones Marcos menciona su padecimiento, los padecimientos y la muerte de Jesús? ¿Se acuerda? ¿En cuántas ocasiones? Wendell. Marcos. Marcos. Recuérdenos, hermano Lázaro. En 3 ocasiones, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. En 3 ocasiones manifiesta su padecimiento. Ok. Sí. Hermano, sí. Pues que no se les olvide esta figura, hermano. 3 cruces, sí, la me acuerdo. No se le olvide esta figura, ¿ok? Yo se la acabo de compartir en 3 ocasiones, ¿ok? Otra cosa, hermano Luis, las 3 veces que Jesús menciona sus padecimientos y su muerte, ¿qué sobresale de los discípulos? ¿Cuál es el problema con los discípulos? Que no entendían. No entendía. ¿Cuál es la analogía que se utiliza en el libro para señalar la falta de entendimiento de los discípulos, hermana Diana? No ven y están ciegos. Están ciegos. Ok, sanidad paulatina, finalizada con una sanidad completa. En el contexto del libro, ¿qué significaría esto, hermano Lázaro? Que los discípulos no entenderían o no mirarían las cosas claras de la primera vez, sin embargo ellos entenderían luego. ¿Ya? Muy bien. Haciendo aplicación a nosotros los cristianos, este panorama que hemos presentado, ¿qué nos ayuda a nosotros? Quisiera oírlo los 4 brevemente, en lugar de empezar a hablar del autor, porque quería hablar del autor un poco más. Eso lo voy a dejar que el hermano Lázaro lo haga. Yo, hermano Lázaro, si algo le añado a su presentación, lo haría después cuando hablemos del autor. He querido empezar con el corazón en sí del mensaje. Pero ahora, para finalizar, viendo este panorama de todo el Evangelio de Marcos, ¿en qué nos ayuda esto a nosotros? ¿En qué nos ayuda, Wendell? Viendo este panorama. Bueno, por lo menos aquí se presenta primero el corazón de los discípulos, porque en todo momento como cristianos, al llegar al cuerpo del reino, nosotros vamos a tener que entender, vamos a tener que enseñar muchas cosas o aprender muchas cosas, y que no todas las cosas deben ser. Esa es una de las cosas que realmente es el padecimiento de los cristianos, entre una de las cosas. Otra es que eso mismo que proyecta Marcos de la falta de entendimiento de los discípulos que ellos mostraron,
esa falta de entendimiento nosotros también lo vamos a experimentar y debemos estar conscientes de que eso se va a dar y que nuestra actitud debe ser distinta. De hecho, lo importante de las Sanas Escrituras, y siempre lo he manifestado, es que las Sanas Escrituras demuestran el camino ya trazado, ya de las cosas que van a ir sucediendo en el camino que tú vas creciendo, y ahí mismo tú debes ir aprendiendo todas las cosas, por ejemplo, como hoy, ¿verdad? Y cómo debemos de enfocar nuestro conocimiento, nuestra actitud cristiana hacia los hermanos y también hacia las personas que están alejados de Cristo Jesús. Okay. Amén, hermana. Hermana Diana, Luis, Lázaro, en ese mismo orden. Le escucho. Podemos ver el libro de Marco, de que ahí el Señor nos está demostrando también que Él no vino a que le sirvan, sino para servirnos. Él se sacrificó por nosotros de muchas maneras, que tuviéramos todas las enseñanzas que nosotros podíamos, que sus discípulos podían adquirir de Él. Pero por su ceguera, por su falta de conocimiento, se endureció en su corazón y que no podían entender muy bien las cosas que el Señor les quería decir. Amén, hermana. Amén. Hermano Luis, lo escucho. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención, claro, aparte de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que creo que es lo más importante, pero algo que me llamó la atención fue la humildad. Y tenemos que saber de que tenemos que servir. Tenemos que servir a los hermanos, tenemos que servir a toda persona y ser humilde donde vayamos, ¿no? Porque a veces podemos tomar la actitud de Jacobo y Juan, creo que eran, ¿no? Podemos tomar esa actitud y podemos actuar mal, ¿no? Y creo que debemos reflejar esa humildad y ese servicio, no solamente dentro del grupo de hermanos, sino en todo lo que nosotros vayamos a hacer, en el trabajo, en la universidad, en la casa, con los vecinos, de demostrar esa humildad y ese servicio hacia el prójimo. Amén, así es, hermano. Que el Señor nos ayude en esto. Finaliza, hermano Lázaro. Sí, definitivamente. Ahorita me acordé de Lucas. Algo que me gustó de Lucas y que se parece mucho a Marco es que pusieron el mundo al revés. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando Jesús les explica a los hijos de Zebedeo de que en el mundo eso es lo que pide la gente, es decir, buscar los primeros lugares, pero en el reino no. Y de verdad que es una gran lección porque sinceramente eso es lo que yo he aprendido en el mundo. A mí siempre me ha gustado superarme y me he esforzado por superarme en la vida secular. Pero en la vida cristiana, hermanos, no funciona así. Es decir, no es competir con nadie, es decir, es servir más bien. Y realmente me pone el mundo al revés. Lo que uno aprende afuera no es igual en la iglesia. Y entonces eso también me hace como reflexionar y cambiar el chip. Es decir, cambiar el chip. Y no es que lo he dejado de hacer, no. La verdad sí me gusta servir, pero nunca es suficiente. Y eso realmente Marco me lo enfoca y definitivamente me impacta, aunque lo he leído muchas veces, pero el 10:45 yo lo usaba para evangelizar. Ese fue mi primer pasaje para cuando aprendí a evangelizar hace un par de lunas. Primer pasaje, 10:45 de Marco. Y ahorita me vino a mi mente y wow, dije, definitivamente Jesús, me pusiste el mundo al revés. Así es cierto. Es así porque el mundo piensa en competir,
no solamente los gobernantes, sino en todas partes, quién quiere ser el que sobresale, el primero. No es así en el reino. Y esto no lo debemos solamente saber, sino poner por práctica en todo momento y en todo lugar, como enfatizaba también el hermano Luis. Usted nos despide en oración y hagamos algo, hermano. Envíen por WhatsApp su presentación. Así vamos a ahorrar tiempo. Envíelo, hermano Lázaro, al grupo. Envíen sus resúmenes, 10, 15 minutos. Y entonces aquí la próxima clase lo vamos a discutir, lo que hemos aprendido de cada una de las presentaciones. ¿Estamos? Entonces no vamos a hacer la presentación aquí si no me lo envían o no envían al grupo por WhatsApp. ¿Okay? De aquí al próximo viernes, al día que usted desee hacerlo. Hermano Luis nos despide en oración y que el Señor nos ayude a no solamente a enfrentar este reto, sino a realizarlo, hermano. A realizarlo. En un corazón de siervos sufrientes como nuestro Señor. Amén. Nos despedimos así, hermano Luis. Bendiciones a todos. Vamos a estar orando. Se queda, hermano, después de la oración. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos, Señor, con tu iglesia, Padre. Es un gozo, Padre, que tú nos permites, Señor, en estos tiempos de crisis, estar aquí reunidos, Señor, para cada día comprender un poco más de tu grandeza que has establecido en tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Dios, de que estas palabras, Señor, que hemos aprendido en este hermoso día, nos caigan en saco roto, Padre Santo. Señor, ayúdanos a comprenderla, pero primordialmente, Padre, a vivirla, a ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a ser humildes, Padre de la gloria. Señor, aunque vayamos en contra de la corriente, Padre, en contra del mundo, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre, y a ser humildes, para que las personas puedan ver a Cristo reflejado en nosotros, Padre. Señor, te pedimos por cada uno de nosotros que nos bendigas en gran manera, que nos cuide, nos proteja de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo, Dios mío. Señor, bendice al hermano Raúl, a su familia, dale sabiduría para que él nos siga instruyendo en tu palabra, Padre, y asimismo danos sabiduría a cada uno de nosotros, Padre Santo, para poder asimilarla y atesorarla en nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. 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 Así es. Hermano, rapidito. Nada más es una pregunta, bueno, pero es de mi tarea. Usted me habló de que son 10, capítulo 10, versículos 32 y 34, y del 35 al 45 hay, es como la respuesta de todo lo que se estaba dando del 10, 32, 34. También tengo que hablar de esa parte, ¿verdad? Sí, el contexto, porque ahí del 34 en adelante se ve la respuesta de los discípulos. Ellos muestran su falta de entendimiento. Okay. Entonces, eso nada lo más puede explicar y aplicar a nosotros. ¿Cómo no? Bien, hermano. La tarea del viernes, del lunes, ¿es por WhatsApp, no? ¿O por vía presencial por Zoom? Es presencial. Los pedí presencial, sí. Ahí Perfecto. sí vamos a... Ahí va a ser presencial. La de WhatsApp es esta. ¿Okay? Hombres de valor, necesita Dios.